Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Mientras estaba la adoración andando, pensaba yo en tantas personas en este mundo que están escondidas en cavernas, en lugares secretos para poder escuchar tu palabra. Pensaba en los hermanos en China y en muchos lugares de Irán, donde he escuchado testimonios que se esconden como en cuevas, porque no pueden públicamente expresar su fe, porque eso significa la muerte. Y nosotros estamos aquí en este lugar, Señor, con esta libertad que nos permite este país, porque tú por misericordia nos permitiste nacer aquí en Venezuela, o estar viviendo aquí, si es algún extranjero que está en este momento aquí en este lugar, Señor, y disfrutar de esta libertad que tenemos para poder escuchar tu palabra. Permítenos valorar esto que tú nos das, esto que tenemos, Señor, de escuchar sin ningún tipo de miedo tu palabra, reunirnos aquí. Oramos, Señor, para que tu palabra en este día pueda llegar a nuestro corazón, pueda crear raíces profundas, Señor, y podamos salir de aquí reflexionando, pensando en lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Sí, hermanos, pensaba en eso mientras estaba allí. Nosotros estamos en este lugar tranquilos, relajados, aire acondicionado, sin ningún... ¿Usted está preocupado de que venga el gobierno a llevarlo preso porque está escuchando la palabra de Dios? Yo estaba pensando eso ahí mientras estaban los muchachos tocando. Me trasladé a esos países donde no puede pasar esto, o no, eso es prohibido, hermanos. Los matan. He escuchado testimonios de gente de Irán, de Turquía, muchos países, hermanos, donde mueren por escuchar la palabra del Señor. Entonces tenemos que darle un valor incalculable a esta bendición que tenemos nosotros aquí. Amén. Escuchaba al primer ministro de Netanyahu en estos días decir: Israel es el único país en el Medio Oriente donde un cristiano puede hacer su servicio en plena libertad. No existe un país en el Medio Oriente donde pueda haber libertad de culto, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Para dejar carga de oración por todos esos hermanos que están allá, en esas cavernas, escondidos, porque no pueden hacer pública su fe. Amén. Yo quiero que abra su Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer un versículo, versículo 7, dice así. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo creo que la vida cristiana, hermanos, yo les hablaba cuando cuando pasaron los muchachos, les hablaba de los milagros que no se pueden explicar, ¿no? El hecho de ser cristiano es un milagro del Señor también. Yo a veces pienso cómo explicar que el Espíritu Santo vive en usted. Eso es difícil, eso yo no sé. Yo quisiera que viniera el predicador de los predicadores a explicarme eso.
¿Cómo hace el Espíritu Santo para entrar en una persona? Hacer de esa persona su casa, su habitación. No, o sea, de una vez el cerebro explota. O sea, ¿cómo tú vas a explicar eso? Imposible. Pues la vida cristiana también es muy compleja explicarla. Los procesos que se viven, lo que el Señor está haciendo. Muchas veces uno siente que es como un enigma, como un misterio, lo que el Señor está haciendo en nosotros. Porque la mayoría de las veces, oiga bien esto, usted y yo no entendemos lo que está haciendo Dios. Quizás cuando ya los procesos van agarrando forma, que eso es un punto que está más adelante, como que vamos más o menos entendiendo por dónde va la cosa o qué es lo que el Señor está haciendo. Cuando aquí está hablando el Señor Jesús, en el punto número 1 que quiero hablar hoy es, el Señor está haciendo. Usted, hermano, al igual que yo, nos encontramos inmersos en un montón de procesos y de pruebas que a veces no entendemos lo que está pasando. Y el enemigo lo sabe. Y el diablo es astuto. El diablo sabe cómo trabajar la mente del hombre, hermanos. La debilidad. Usted no le va a echar cuento al diablo. El diablo lo conoce usted, me conoce a mí. El diablo sabe por dónde entrar, por dónde tocar la puerta, cómo tentar. El diablo sabía que Jesús tenía hambre en el desierto y le dijo, convierte esta piedra en pan. El diablo sabe cómo, él no es oiga esto, aquí es donde muchas veces los cristianos y esas corrientes que andan por ahí, no, que el diablo está derrotado en la cruz, sí, estamos de acuerdo. Él está derrotado. Él fue vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Él tiene un poder, hermanos, que lo conserva. Es poderoso ese poder. Se llama el engaño. El diablo es padre de mentira y es engañador. Entonces, Él conserva ese poder. No piense que usted está tratando con un novato. Usted está tratando con un ser que engañó a unos ángeles en el cielo. Oiga esto, unos ángeles, gente pura, gente que estaba ya adorando a Dios allá en el trono. Y Él los arrastró con su engaño. Si el diablo engañó a un ángel, si el diablo engañó a Eva y a Adán en el huerto del Edén, que eran gente que tenían pureza, eran gente pura, no habían nunca cometido un pecado, nunca habían cometido un pecado. Si el diablo los engañó a ellos, ¿nos puede o no nos puede engañar a nosotros? Una de las cosas que el diablo quiere hacer siempre, constantemente, es una constante, es sembrar dudas. El diablo le sembró la duda a Eva en el Edén, porque empezó a conversar Eva con la serpiente y entonces Eva dijo, no, Dios dijo que el día que comiésemos de este árbol íbamos a morir. Y ahí vino el diablo. No vas a morir. Comenzó a contradecir lo que Dios había dicho. Yo quiero que usted escuche esto. ¿Comenzó a qué? A contradecir lo que Dios había dicho, a sembrar duda. Así acontece, hermano. Voy al punto que estoy hablando. El Señor muchas veces está haciendo, siempre está obrando, está allí, está haciendo. Y el enemigo viene a sembrar la duda en nosotros, a hacernos creer de que estamos abandonados por el Señor, de que nos está pasando esto, por aquello, y comienza a sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente confusión.
es como nuestro pensamiento se divide. ¿Qué es esto que está pasando? Y sin darnos cuenta comenzamos a dudar. Caemos en ese terreno de la duda. Pero hay algo que el diablo usa mucho. Yo no voy a predicar hoy del diablo, pero sí quiero, sí quiero poner en contexto este asunto, hermanos. Hay algo que el diablo también usa mucho. Y son los compás de espera que muchas veces tenemos en nuestra vida cristiana. Dios nos pone a esperar como en una especie de sala de espera. Y no es que Dios no está haciendo, Dios está haciendo. Pero Él, como Él es Dios, nuestra mente finita, escuche esto, nuestra mente jamás va a entender y comprender la grandeza de Dios. Nosotros tenemos como, Dios nos permite tener nociones, conciencia. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios nos ayuda, es el ayudador, el consolador, el paracleto divino que está entre nosotros. Él nos ayuda, Él nos explica, porque no podemos solo entender este asunto, hermanos. Ya les dije hace ratico cuando empezamos a hablar, ¿cómo usted va a explicar que el Espíritu de Dios vive en su corazón? Si no es por medio del mismo Espíritu Santo que Él nos explica las cosas profundas de Dios. En estos días yo escuchaba una prédica de Antonio aquí, él hablaba de que es como un océano, no me recuerdo cómo era ese punto, ¿no?, que él tocaba, pero cuando él habló de la palabra océano, en mi cabeza lo que vino fue esa profundidad del pensamiento de Dios. Usted y yo nunca, hermanos, vamos a poder llegar allá si no es por medio de la ayuda del Espíritu Santo, que nuestro entendimiento, o sea, ¿cómo le explico? Ya no es mi entendimiento humano que está allí, como que yo soy muy inteligente y yo estoy entendiendo lo que Dios está haciendo. No, es el mismo Dios que me está explicando a mí qué está haciendo Él. Para yo entender, porque esta cabeza es finita, hermano, no entiende lo infinito de Dios. La sabiduría de Dios va mucho más allá de nosotros, mucho más allá de nosotros. Entonces, una de las cosas que el enemigo también usa son los compás de espera. Cuando estoy esperando en eso que Dios está haciendo, yo estoy confiado, el Señor está haciendo. ¿Por qué le digo esto? Cuando este jovencito no existía todavía, mi hijo Samuel, nosotros teníamos casi 9 años de matrimonio y no teníamos hijos. Porque ella no podía dar a luz, era estéril. Y que pareciera que fuera casualidad, pero en la Biblia hay tantos casos de esterilidad, ¿verdad? ¿Y por qué muchísimos de esos hombres de Dios que Dios trajo y usted los ve figurar en las Escrituras vienen de una mujer estéril? Eso es algo que uno no entiende a veces, esos detalles que están en las Escrituras, esos misterios de Dios. Pues ella no podía tener hijos y ya estábamos casi rendidos, y ya yo me puse hasta bíblico, créame. Bueno, José adoptó a Jesús. José fue un padre adoptivo. Entonces ya yo me sentía José. Yo dije, bueno, vamos a adoptar. No hay problema, vamos a ser papá de un niño adoptivo. Y recuerdo que nos fuimos a Maracaibo, íbamos en el puente sobre el lago, y en mi corazón, hermano, a mi corazón vino como un temor de Dios. Y estábamos allá en el puente y ya íbamos, y yo le dije a ella, vamos a esperar un año más. Vamos a esperar un año más. Y llegamos al final y nos regresamos para Cabimas. Nos devolvimos del puente.
Y como a los 2 meses, ya él existía en el vientre de su mamá. Y eso fue algo tremendo, porque yo estaba en Ciudad Ojeda y recuerdo que estaba enfrente del lugar de que yo trabajaba allá y fui a ayudar a una señora a colocar unas bolsas en la maletera de su carro, y de la nada apareció una mujer, de esa gente rara, así. De la nada apareció esa mujer y me dice, el Señor me dice que dentro de un mes su esposa va a estar embarazada. Y se fue. Yo quedé ahí así como que, ¿qué es esto? Yo llego en la noche a la casa y cuento lo que, hermano, y créanme, yo no sé por qué yo no, a pesar de que yo viví eso, ella creyó más que yo en eso que pasó. Porque yo sentí que eso era una mujer loca de esas que aparecen así diciendo cosas. No, ella no estaba diciendo cosas, ella trajo un mensaje del cielo para mí, pero en el momento, hermanos, reconozco mi pecado de incredulidad, yo no le creí, pero ella sí. Ella se llenó de fe y mi mamá también creyó. Y al mes estaba embarazada, así como lo dijo aquella mujer. Entonces, Samuel vino como un milagro en medio de un compás de espera de casi 9 años. En esos casi 9 años nosotros vivimos cualquier cantidad de pruebas, situaciones, de lágrimas, de dolores, de sufrimientos, de muchísimas cosas. Y no entendíamos nada. Nada. El por qué ella no quedaba embarazada. Pero llegó Samuel. Y felices. Estábamos felices, íbamos para que aprusese, y toda una felicidad, y todo aquello, y toda una fiesta, porque ella estaba embarazada. Y a lo que nació, viene con un problema al corazón. Aquella felicidad, hermanos queridos, nos duró poco. Créanme que nos duró poco. Porque nos dicen que el niño va a morir en 2 meses y comienza una tragedia, hermano. Créanme, yo no voy a andarle pintando de arcoíris, colores de arcoíris la cosa. Eso se puso blanco y negro, hermano. Y empieza la batalla, y entonces la lucha en el alma y en el corazón, y entonces, Señor, y yo no entiendo qué pasó aquí. Y entonces, tú estabas haciendo, no estabas haciendo el milagro, tú trajiste amigo al mundo. Y entonces, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? Explícame. Y uno entra en esas batallas aquí, hermano. Yo no vengo a tirarme aquí de Elías ni de Eliseo. Yo soy cabimero, de aquí de ustedes. ¿Me entienden? Y le quiero hablar así a ustedes. Criollito. No vengo con un mensaje así, así todo con un galáctico, no. Porque yo sé lo que ustedes están pasando también. Yo sé lo que están viviendo, quizás no eso que vivimos nosotros, pero quizás en otro jeito, como dicen en Brasil, de otra manera, de otra forma. Quizás no es una enfermedad, quizás sí lo es. Tú estás batallando ahí, como un guerrero con eso, con tu Señor ahí que te está diciendo, yo estoy haciendo. Y tú dices, Señor, tú estás haciendo, y entonces... ¿Y por qué porque esos compás de espera muchas veces son como un horno donde se está cocinando la cosa, hermanos? Oiga esto, ahí se está cocinando eso, en ese compás de espera. Y ahí es donde le estoy explicando bien el enemigo. Por eso es que yo le dije que yo no le iba a hablar, a predicarle del diablo, el Señor reprenda, sino que le estoy hablando cómo es que ese individuo, cómo es que él trabaja, la cabeza y aquí. Entonces, cuando usted está ahí, justo en ese compás de espera, confiando, esperando, aguardando en el Señor, Él viene
y lanza sus dardos. Eso que te dijo Dios es mentira. ¿Te das cuenta? Eso no es así. Y entonces uno siente el golpe de la cosa, ¿no? Y después te lanza otro dardito. No, tú eres un bobo. ¿Te vas a poner a creer en eso? Eso que predicó ese pastor. No, chica, eso que escuchaste eso que dice la Biblia. No, eso de la Biblia, eso lo inventaron por ahí una gente. Así trabaja él, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado así, pero a mí sí. A mí sí. A mí sí. Él siempre viene con sus artimañas a poner dudas, a crear problemas. Yo le pedí a Samuel que me hiciera eso, porque cuando el Señor está haciendo, es como cuando el escultor, usted está viendo eso ahí, ¿no? La mayoría de nosotros, los que no sabemos de eso, ni nos imaginamos qué está en la mente del escultor. Eso que él está haciendo está en la mente del escultor. En el resto de las personas no existe. Lo que vemos es una piedra ahí. Ese tipo está loco, con un cincel y un martillo dándole martillazos a eso. Porque es lo que le digo, lo que Jesús le dijo a Pedro, lo que yo estoy haciendo, tú no lo estás entendiendo ahorita tú no estás entendiendo eso. Pero más adelante lo vas a entender. Así, uno no entiende cuando uno ve a los escultores haciendo la obra. Yo no sé si hay otra foto así un poquito más avanzada de... Pedro no sabía lo que estaba haciendo Jesús. Por eso le hizo una pregunta. En el versículo 6, vamos al versículo 6. Cuando Jesús se pone en eso, entonces dice la Biblia, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, él no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Así nos pasa, ¿verdad que sí? A veces no entendemos y estamos en medio de esa prueba que le estoy hablando y no entendíamos. Cuando yo estoy hablando de este tema así, hermanos, porque esto que pasó con Samuel es como una predicación andante. Samuel es como una predicación andante para todo aquel que conoce su caso, que sabe de él, de su vida y del testimonio de ese muchacho. En la primera fase, porque él fue operado cuando era niño, bebé, en el cardiológico, no entendíamos esa prueba. Nos tuvimos que ir al cardiológico, a él lo operaron la primera vez. Fue un proceso duro, rudo, pero fue un viaje de fe. Sentíamos que estábamos haciendo un viaje, pero en la fe. Maravilloso. Donde llorábamos, reíamos, crecíamos. De todo pasó. Recuerdo en un avión, salimos de Maiquetía y Samuel se había orinado. Bebecito. Y yo me lo llevé a la parte de atrás del avión y le dije a las azafatas que me permitieran cambiarle el pañal. Y ellas me dicen, no está permitido, estamos despegando. Y yo le dije, ¿cómo hago? El niño está llorando. Y ellas me pasaron para la parte de atrás y se pusieron como de cortina para esconderme. Y yo le estoy cambiando, me permiten bajar de la pared del avión así, bajó como un asiento y yo con mi rodilla lo sujeté y estaba cambiándole el pañal y ¡pum! Se me soltó el asiento y se tragó a Samuel. El asiento Samuel quedó dentro de la pared y yo cuando rápido jalo el asiento, Samuel estaba así como impresionado. Yo digo, no se me murió el muchacho del susto, de verdad que con el susto. Y
pega aquel grito ese muchacho en ese avión y todo el mundo se enteró que yo estaba haciendo, no sirvió la cortina que me hicieron las azafatas, nada. Hicimos una loquera ahí. Vivimos muchas cosas. Íbamos a la cita de la visa americana y entonces íbamos a llevar también a Samuel a consulta, a Caracas, estaba bebecito. Y ese muchacho empieza a tomar tetero en el avión, y tetero, y tetero, y tetero. Yo estaba preocupado porque se tomaba uno y seguía pidiendo, y allá va el otro. Cuando ya empieza a descender el avión, ustedes se imaginan todas esas maracuchas encopetadas que iban para la cita del americana también. Y este muchachito ha vomitado todas esas mujeres, no paraba y eso fue una reguera. Y todas esas mujeres, todos los pelos, eso, hermano, eso fue horrible. El avión, todo. Todo eso lo vivimos en aquel primer proceso. Y llegábamos y pidiendo disculpas, perdón, esas tipas tuvieron que irse al hotel y volverse a peinar. Mire todo lo que se vive en los procesos. Tantas cosas, hermanos. Y salió en victoria Igor, el doctor Igor Doni. No se le olvide ese nombre. Orar por ese doctor. Hermanos, orgullo de Venezuela. Orgullo de Venezuela. Igor Doni. Yo no sé si este video yo se lo voy a enviar a Igor, pero Igor, solo Dios sabe lo que siento por ti, hermano. Igor, allá en la primera vez que lo operó, un muchacho, 40 y tantos años, 40 o 39 años, estaba jovencito. Y recuerdo que él humildemente, yo le agarré las manitos así, comencé a orar por él, y él bajó su cabeza allá en el cardiológico y dejó que yo orara por sus manos. Señor, encomiendo estas manos que van a operar a mi hijo. Y se llevaron a Samuel y todo quedó perfecto, todo salió bien, todo maravilloso. Pasan los años, hermanos, comienza la crisis aquí en Venezuela, todo este rollo, y cierran el cardiológico por un tiempo. Cuando muere Chávez, el cardiológico estuvo un tiempito, no recuerdo 1 o 2 años cerrado, y después lo reactivaron, pero puro para operaciones no tan delicadas como esta que había que hacerle a él. Y no pudimos, nos sentíamos huérfanos de médicos y de todo. Muchos se fueron del país, todos se fueron, mejor dicho, del país. Yo me fui a Brasil, estuve por allá y comencé a sufrir mucho por Samuel, mucho, porque sabía que teníamos pendiente una operación y no encontrábamos a los médicos. Le pedí a mi hermanita que me ayudara. Y ella se metió en las redes y consiguió el número de Igor, el doctor. Y ella empieza a escribirle al doctor y entonces el doctor le dice, dile a Ronald que me escriba o me llame, que me puse de acuerdo con el hombre y me dijo, vente a Colombia, es que yo puedo ayudarte, yo estoy en Colombia, vente para acá. Hermanos, eso fue como la luz que llegó de esperanza. Yo le hablaba a ustedes de los compás de espera, ¿verdad que sí? Perdónenme si hoy voy a hacer ¿los tengo aburridos o qué? Están muy calladitos, hermanos. ¿Ah? Ah, Machado. Voy a hablar un poquito largo hoy, hermanos. No se preocupa por eso, ¿no? ¿No? Sí, siento como que esto va a ser un poquito largo. Yo hablo mucho, pero yo pensé que iba a hablar no tanto hoy, pero creo que sí voy para largo. Hermano, yo les estoy contando todo esto porque en confianza,
aquí, entre nosotros, porque así es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no es color de rosa como muchos piensan y que usted todo el tiempo está... Sí, es verdad, usted está bañado en el aceite santo del Señor, de la unción y toda esa cosa, pero usted en la vida real, usted se enfrenta a desafíos, conflictos, todas estas cuestiones, y el Señor está con usted ahí en medio de toda esa, de todo lo que está viviendo, y el Señor está haciendo, el que no se ha parado. Entonces, una de las cosas que, cuando le hablaba de los dardos, cuando el enemigo lanza los dardos, es que usted comienza a pensar, ¿y por qué tú? Yo le voy a decir algo. Me estoy recordando, yo quería dejar esto para que Samuel también cuente cuando toque la parte esa que me dijo Antonio, que es lo del testimonio, pero yo lo quería hacer de otra forma, más hacerlo hablar a él también, ¿no? Pero yo recuerdo ahora que estábamos en Colombia, yo quiero que me escuche esto. Preste atención, hermano. Ese muchachito me dijo a mí muchas veces, papi, ¿por qué yo nací así? Y yo a veces no tenía cómo responderle a mi hijo, hermanos. No tenía cómo las palabras, usted quisiera como que volverse el rey Salomón en ese momento y tener las palabras sabias para poder dar respuestas las que son. Pero a veces uno se queda sin respuesta y se queda sin aliento y sin nada de eso está. Y recuerdo que yo escribí 2 cositas aquí. Yo le decía a Samuel, le dije 2 cosas que me quedé preocupado si las expliqué bien con él. Le dije, papi, tú no eres un experimento de Dios. Dios no es que está en un laboratorio ensayando contigo a ver qué sale de ti. Tú no eres un experimento. En tu vida hay propósito. Tú viniste a esta tierra con un propósito eterno. Detrás de todo esto que te ha acontecido, hay un propósito. Yo no sé qué más decirte, no tengo palabras que responderte, pero en tu vida hay un propósito del cielo. Que ahorita no entendemos muchas cosas, ok. Si al Señor le place, las entenderemos después. Y recuerdo que yo le decía a Samuel, Dios no improvisa. Yo quiero que Samuel guarde en su corazón esas cosas que yo le decía allá. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Escuche esto, hermano. Llévese eso en su corazón. Dios no improvisa. Hay un plan. Hay un diseño. Hay un propósito detrás de usted y detrás de mí. Amén. Yo hablaba de Pedro, no sabía lo que estaba, entonces yo hablaba de la pregunta. Cuando Jesús vino a lavarle los pies a Pedro, Pedro desconocía por completo lo que Jesús estaba haciendo. Y ahí es donde le hace la pregunta. Le hablaba hace rato de lo que era la mente humana. La mente humana, hermanos, no entiende. No entiende, hermanos. No entiende. Es finita las cosas que Dios está haciendo. Yo no sé, repito, hermanos, qué está pasando usted. ¿Qué problema está aconteciendo en su vida? Yo sé los míos. Y son muchos. Pero una cosa estoy claro, de que el Señor está ahí conmigo. ¿Y qué Él está haciendo? Hay cosas que no entiendo. Hay compás de espera en... Mire, yo estoy viviendo como 3 o 4 o 5, no sé cuántos procesos en paralelo. Estoy viviendo así. Me siento como cuando usted está en una autopista y hay varios canales, esa vía es de varios canales. Así me siento. Estoy viviendo al mismo tiempo muchos procesos. Y tengo que agarrarme duro del Señor, confiar en el Señor.
de que Él está haciendo. Así yo no vea lo que yo quisiera ver, Él está haciendo. Hay cosas que mi mente no entiende. Yo tengo que quedarme quieto y dejar que el Señor haga. Amén. ¿Y cómo van a terminar cada uno de esos procesos? Quiero que oiga esto. Confío en el Señor y espero en el Señor. Escucha, iglesia, que terminen así, en victoria. Pero puede ser que alguno de ellos no termine así, como yo quisiera que terminaran. Y eso pone en duda de que, como que el Señor se durmió. No se dormirá el que guarda Israel, dice la Biblia. No. A veces no entendemos que la mano invisible de Dios está allí, haciendo como Él hace. Repito, la mente nuestra es finita, no entiende más allá de nuestra humanidad, de esas limitaciones que tenemos como seres humanos para entender la grandeza y lo que Dios está haciendo. Puntico número 3, que yo hablaba de el proceso de la obra que Dios está ejecutando, ¿no? Recuerdo que la primera vez que estuve aquí con ustedes, yo hablé de los procesos, ¿se acuerdan? Yo hablaba de los procesos y yo decía que habían procesos dentro del proceso, ¿se acuerdan? Y yo les ponía el ejemplo de un motor. Motor, dentro de ese motor, aquellos que, aquí tengo un ingeniero por aquí, ¿dónde está? Aquí. Aquellos que saben ingeniería, ese motor tiene, siempre se me olvida la palabra engranaje. Engranajes. Dentro del motor hay varios engranajes que ellos van uniéndose unos con otros y entonces ahí es que se logra el proceso de encendido de aquel motor. O sea, si alguno de esos engranajes falla, no prende. Hay que cambiar, hay que hacer, para que todo ese proceso se dé. Amén. ¿Recuerdan de que hablamos de eso, no? Así como hay palabras que a mí me gusta cuando predico que queden. Esa vez que hablé de los procesos, yo le dije que había una palabra que quería que se les grabara y que no se les olvidara. Que en el Señor no habían qué. A ver si a alguno se recuerda. ¿Ah? En el Señor no, en los procesos, cuando estamos en esos procesos y Dios nos tiene en medio de esos procesos, yo le decía a ustedes que no habían atajos. Y yo le dije que se grabaran esa palabrita, que se la grabaran. No había atajos. Ahí no hay, hermano, no se la tire o no piense que usted se le va a tirar de vivo con el Señor. No. Ahí no hay atajo. Usted tiene que quedarse quieto y dejarse así, ¿ve? Dejarse trabajar. Quédese tranquilito. Quédese tranquilito y deje que el Señor le dé los cincelazos que le tiene que dar Él sabe lo que está haciendo. Amén. Recuerda el primer punto de la predicación. El Señor está haciendo. No piense que Él está ausente. Él está haciendo, Él está allí. Amén. Entonces, cuando Él está ejecutando su obra, hermanos, hay algo que quiero que se le quede también, así como le hablé de los atajos. Es que los procesos de Dios, hermanos, la obra que el Señor está haciendo en nosotros, grábese esto. Es por etapas. Amén. Es por etapas. Es por etapas. El Señor le dijo a Abraham, mira el cielo, cuenta las estrellas que están ahí. Así será tu descendencia. Abraham conoció esa descendencia que el Señor le prometió, que era tan gigantesca así como la vio en el cielo. Hermanos, si la mujer de Abraham era estéril también, vuelvo al tema de las estériles, ¿no?
Dios abrió el vientre de Sara y ahí fue que vino Isaac. Abraham vivió su etapa en aquel proceso de aquella nación, aquello que Dios prometió, que vio todas esas estrellas en el cielo. Amén. Abraham cumplió una etapa. Después vino Isaac. Isaac, usted lee la escritura, él cumplió otra etapa en aquel proceso de aquella formación de aquello que Dios le mostró a Abraham. Y después vino Jacob, al que Dios le cambió. Mire que ahí es donde aparece, empieza a agarrar más forma la cosa, ¿no? Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso ¿qué? Israel. Israel. Ya el proceso con las etapas que estoy hablando comienza a agarrar forma y cada vez va agarrando más forma. Cada uno de este hombre Jacob tuvo 12 hijos, que fueron las 12 tribus de Israel. Y ahí ellos se murió Jacob, fueron esclavos en Egipto, quedaron allá. Después Dios levantó a Moisés. Y así usted ve que en las escrituras, no sé si me estoy explicando bien, hermano, o sea, etapas, hasta que finalmente, allá un poco más adelante, aparece el primer rey de Israel. Y ya Israel comienza a tener como que una noción más clara de lo que es ser una nación. No sé si me estoy explicando. Después Dios, después de Saúl, levanta a David como rey de Israel. Entonces, así, hermanos, sucesivamente hasta que se agarra forma lo que en la mente de Dios estaba, por etapas. Pero nosotros queremos ver ya la obra terminada de un solo golpe. Samuel se me desesperaba. Hermano, fue un proceso de ¿cuántos meses, papi? ¿Cuánto? 7. ¿Cuánto, papi? 7 meses. Imagínense usted un adolescente. Allá. Queriéndose regresar todos los días a Cabima. Porque yo le decía, muchacho, ¿pero qué tiene Cabima? Cálmate. Le decía yo, cálmate. Cálmate, vamos a vivir aquí esto. Vamos a darle, vamos a vivir todo este proceso aquí. Fue todo un enredo, hermano. Al principio, usted sabe que no teníamos dinero. Comenzamos a hacer un fondo. Hermano, ese fondo quedó preso. En Estados Unidos, un rollo con una cuenta ahí, que eso quedó allá. ¿Todavía está? Allá. Frustración total. Ese muchachito lloró porque cuando ya teníamos el dinero del cateterismo, que había que hacer el cateterismo para saber si se podía o no operar. Mire las etapas que estoy hablando. O sea, por fase, por etapa. Cuando teníamos ya supuestamente la plata, se trancó. No pudimos accesar al dinero. Ese niño, teníamos un nivel de frustración impresionante. Impresionante, hermano. Pero Dios tocó una iglesia por allá, por Dallas. Por Dallas. Yo no conozco a esa gente. Sí conozco unos hermanos que asisten ahí. Y mandaron una ofrenda de $9,000 para el cateterismo de Samuel. Pero escuche, fue todo un proceso para que esa plata también se liberara en la cuenta de la clínica. Demoró mucho tiempo, más de lo previsto. Y se caía las fechas que estábamos marcando el cateterismo, se caían y se caían. Yo no sé cuántas veces yo a veces hablaba con Antonio y con los hermanos, no sé.
que me preguntaban otros pastores y otros amigos, mira Ronald, pero Dios mío santo, ¿por qué tanto tropiezo? Y así pasó. Se libera el dinero y pudimos hacerle el cateterismo a Samuel. Ese día fue tan maravilloso para mí. Yo nunca olvidaré la cara de Samuel. Pues Samuel, hermano, ustedes no saben esto. Samuel no podía respirar. ¿Usted cree que Samuel podía respirar así? Él no hacía eso. Él respiraba así. La oxigenación de ese muchachito era de 48% cuando estaba allá. Y ya ahí los médicos decían, yo no entiendo cómo ese muchachito todavía tiene sus facultades. ¿Cómo tienen sus facultades? Porque para ese nivel de oxigenación es para que ya tuviera muchos problemas, alguna desmayo, cosas, o sea, muchísimas cosas, hermano. Él no podía eso. Cuando le hacen el cateterismo, que yo pido permiso y me dejan pasar para irlo a ver, no, y el día del cateterismo, hermano, es que hermano, yo no estoy contando aquí, esto no es Disney, ni esto es Hollywood, esto es la vida real. ¿Te acuerdas, Antonio? Tenemos a Samuel preparado para el cateterismo. Y me dice el doctor que le va a hacer el cateterismo, mira, hay una emergencia con un bebé. Vamos a sacar primero al bebé y después metemos a Samuel. Dale. Cuando están en la operación con la bebé, la máquina se apagó. Y me sale, ellos terminaron el trabajo con el bebé y me sale, hey, no vamos a poder hacer el cateterismo hoy, porque la máquina no está, hay un problema con la máquina. Y ya todo el mundo aquí orando, ay, gloria a Dios, Samuel en quirófano. Y entonces allá la máquina se apaga. Trajeron unos técnicos y comenzaron a trabajar los técnicos, la máquina, y yo estaba ahí con Samuel, ya lo iban a subir a piso y yo le pedí al doctor que lo dejara ahí un rato, que no sé qué. Y estábamos hablando ahí. Y al rato me dice el doctor, hey, ya, prendieron la máquina, vámonos, y dale para el quirófano. Y le escribían, hey, ya. Y entonces yo tengo un amigo muy cómico. Él es mi mejor amigo, un negrito, él. Juan Carlos Torres. Él es muy cómico. Y me dice, mira, ya, decime que, o sea, eso era todo andábamos así todos, sí, ya va para adentro otra vez, ok. Lo metieron otra vez ahí fue que entró al quirófano. Cuando Samuel salió, nunca olvidaré, eso nunca lo olvidaré, hermano. Cuando mi hijo me decía, papi, estoy respirando, papi. Lo que le habían hecho cuando él era bebé en Caracas, el Glenn, que eso era otro conductico que le habían colocado, estaba tapadito. Y entonces el doctor me explicó que eso era como cuando una tubería se llena de tierra o de óxido, así que el agua es poquita, pues porque está ahí todo obstruido. Así había pasado con él. La primera operación que le hicieron cuando bebé estaba obstruida. Entonces, cuando le hicieron el cateterismo, le destaparon todo eso también y le colocaron otra cosa que no me recuerdo. Y de 48 fue a oxigenar 70, papi. Llegaste a 70, ¿no? Ahí comenzó a oxigenar 70. Hermanos, comencé a ver las uñitas rosaditas y los labios. Comenzó a cambiar de color, ¿no? Ya no estaba, ustedes saben. Y bueno, ahí comenzó todo eso. Y ahí no se terminó el proceso. ¿Se fijan? Lo que yo le hablaba de las etapas. Eso es
quiero que se lleve esa palabra. Así como le hablé de los que no habían atajo. Nunca se le olvide eso. Entonces cuando el Señor está haciendo la obra, cuando el Señor está haciendo la obra, hermano, recuerde que eso es por Él. ¿Por qué? ¿Por qué? No se olvide eso. Así que cuando usted de repente se sienta que está frustrado, quédate tranquilo. Quédate tranquilo que estás en la fase como cuando la mujer va a dar a luz. Ustedes, las mujeres que están aquí que han dado a luz. ¿Verdad que hay un momento de dolor ahí, el dolor de parto? ¿Verdad que sí? Esa es una etapa. Pero después viene la alegría, ¿verdad? Claro. Sí. Así, hermano, es la vida cristiana. Por etapa. Bien, ¿por dónde vamos, hermano? A ver, ayúdeme ahí. A ver. El tiempo de espera, ¿verdad? Esa es una etapa. Esos compás de espera son etapas en todo ese proceso. Yo puse aquí, en la medida que la obra avanza, vamos viendo aparecer respuestas. En la medida que la obra, ¿qué? Avanza. No es inmediato, sino que en la medida que la obra va avanzando, vamos viendo aparecer respuestas. Es como si las cosas comenzaran a tomar sentido. O poco a poco vamos comprendiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero eso no es así como si fuera magia que aparece y que nosotros vamos entendiendo la cosa. No, ya yo les expliqué. Nosotros jamás vamos a entender lo que Dios está haciendo en nosotros si no es el mismo Dios que nos hace entender eso. Amén. Ya lo entendimos también, ¿verdad que sí, hermano? El mismo Dios nos trae comprensión de qué es lo que Él va haciendo en nosotros. Esta prédica la estoy tratando de hacer lo más sencilla posible, hermano. Para que nos... Toda la obra, esta obra tiene un fin, un propósito. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Es decir, somos hechos para su gloria. Cuando vemos los procesos cerrar sus ciclos, entendemos finalmente el motivo por el cual Dios permitió vivir muchas cosas en la ejecución de la obra. Mire bien. Hoy ya yo veo a Samuel listo, ya gracias al Señor. Quiero que escuche esto. Cuando llegó que en el cateterismo se dijo que sí, que ya podían operar, ya Samuel calificaba. Porque la doctora que dijo que Samuel moría en julio, aquí en Maracaibo, me dijeron que él iba a morir en julio. Esta doctora dijo que Samuel jamás calificaría al Fontán por la edad. Se había pasado el tiempo. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y Sara calificaba para ser mamá? Se le había pasado el tiempo también, ¿verdad que sí? Hasta ella dijo, yo voy a tener como que goce ya de como que después de vieja con mi Señor. O sea, como que ya todo, costumbre. Y esa mujer había pasado de todo. Yo creo que hasta, no sé si hay, después de la menopausia hay otra cosa. Las que ya pasan de no sé cuántos años, no sé. Pero esa mujer había vivido todas esas cosas. Se le había pasado el tiempo. Esto me toca ahorita, porque esto no lo había pensado. Ahorita que estoy pensándolo, a Sara se le había pasado el tiempo. A Samuel se le había pasado el tiempo, el adecuado para hacer la operación. Escucha esto, papi. Escucha esto. Agárralo y guárdalo ahí, en tu corazón. Dios nunca llega ni antes ni después. Él llega en el momento justo.
¿Por qué Dios no le dio a Isaac, a Abraham y a Sara supuestamente en el momento que era? Cuando ella estaba en la flor de su juventud y toda esa cosa. Eso es lo que les estoy explicando, hermanos, que eso nosotros no entendemos. Esa mente finita de nosotros no ve más allá de aquí. No ve más allá de aquí, de nuestras narices. En cambio, cuando Él comienza a darnos entendimiento, el porqué de las cosas, y el mismo Dios nos alumbra el entendimiento y vamos como que viendo la cosa, ahí vamos, wow, ya entendí ya, o ya aparentemente comencé a entender esto. Esa mujer dijo que Samuel no iba a vivir, que no se le podía hacer la operación. Me dijo que si yo tenía otros hijos, porque este se me iba a morir. Y ese informe, me hubiese gustado traerlo. Oye, iba agarrando forma, ¿verdad que sí? Ya iba agarrando forma la escultura, ¿eh? Ahí en la... Me hubiese gustado, se me olvidó, traer una foto del informe y publicarlo ahí para que ustedes lo vieran. Ese era el informe de la muerte de Samuel. Y él me dice, papi, llévame a la doctora, yo quiero. Y yo le dije, calma, quieto ahí. Porque yo le dije a él que así no es, ¿verdad, papi? Le he dicho que así no es, porque él quiere como que, mire, usted me dijo a mí que yo me iba a morir. Y mira, aquí estoy vivito, y aquí me hicieron el fontán, que usted dijo que no me lo iban a hacer. Así es que él quiere ir para allá. Y yo dije, así no es. Yo le dije, así no vas a ir para allá. Entonces, hermanos, ese informe sirvió para yo enviárselo al doctor, porque ya recuerden que ya lo habíamos contactado, estaba ya en Colombia y todo eso. Y él me dice, mira, yo estoy yendo una vez de Bogotá a Cúcuta una vez por mes. Vente para Cúcuta y vamos a hacer todo aquí, porque aquí en Bogotá es muy alto. Esto está a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esto es muy alto y los exámenes que le vayamos a hacer, eso no va a servir, se van a perder. Entonces, vamos a ir a Cúcuta, que es más bajito, es más bajo, todo eso, y allá es que vamos a hacer todo el proceso. Hermanos, sin plata, sin nada, nos fuimos, en las manos de Dios. Muchos de ustedes hasta me ayudaron a mí, hermano. Yo no sé dónde está el hermanito que una vez hasta $20 me regaló por allá. Y él no sabía que yo no cargaba dinero. Antonio una vez hasta unos pesos me regaló antes de irme. Perdóname, Antonio, que yo sé que a vos te da pena eso que yo diga estas cosas, pero no importa. Entonces, pero así muchos de ustedes me colaboraron, muchos. Y ustedes no sabían que yo no cargaba plata, ni tampoco yo lo andaba publicando, ¿no? Pero estábamos así, y así nos quería el Señor, así. Porque era como Él lo iba a hacer. Era el estilo de Dios, con la firma de Dios. Porque eso era muy chévere, llegar allá con una faja de billete y aquí está, ¡pum! Hágale lo que le va a hacer a mi hijo. Pero así no era. Así no. No. Y eso es lo que yo le estoy tratando de decir hoy, hermanos queridos. El Señor es el dueño de la obra. ¿Usted lo cree? El Señor es el dueño de su vida, ¿verdad que sí? Y como Él es el dueño de su vida, Él es el dueño de lo que Él está haciendo en su vida. Es como usted en su casa. Usted pinta su casa del color que usted la quiera pintar. Y usted tumba las paredes que usted quiera tumbar. Y usted coloca las cosas donde usted las quiera colocar. Porque es su casa, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Si de verdad usted y yo le hemos entregado con verdad, sí, el corazón a Jesucristo, entonces ¿cuál es el problema? Que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Que Él tumbe las paredes, que Él se meta en las áreas de nuestras vidas que nosotros no queremos que las toque. Eso es mío. No, Señor, para acá no, Señor. Señor, métete aquí, llegaste aquí, pero para... No.
entonces usted no le entregó el corazón a Jesucristo. Entonces Él no es el dueño de su vida. Porque si usted está así, entonces usted, no sé, yo no entiendo eso. Ese negocio no lo entiendo yo. Hermanos, llegamos allá. Dios proveyó lo que ya les expliqué, la plata del cateterismo con una ofrenda de allá. Llegamos allá y Dios abrió unas puertas y se hizo un proceso con Migración Colombia. De forma impresionante, hermanos. Es casi que express, casi que express. Le dan a él y a su mamá los documentos esos colombianos que dan a los venezolanos, el PPT. Casi que express. Lo inscribimos, allá lo registramos en una cosa de Colombia que no termino de entender eso. Yo de verdad, no piense que yo sea muy bruto, pero de verdad que yo no termino de entender eso, que son las EPS, esas de allá de Colombia. Hermanos, de una forma también casi que express, Dios, gente hasta colombianos me decían, Dios mío, pero esto es increíble, esto se demora. Así va el Señor. Wow. Ahí va el Señor a su manera, haciendo las cosas. Aprobaron todo. Fui allá, introduje los documentos, aprobaron la operación de Samuel. ¿De dónde íbamos a sacar nosotros $70,000 para operar a Samuel? Si nos fuimos aquí contando las moneditas. Esa es la verdad, hermano. Ustedes saben que yo no tengo complejo de decir las cosas. Nos fuimos de aquí contando las moneditas. Pero nosotros tenemos un dueño, ¿verdad que sí? Y ese dueño que tenemos es el dueño del oro y la plata. Entonces, y Él sabe, Él es un Dios de milagros. Yo le dije, empezando todo, les dije que los milagros no se explican. En mi mente estaba que todo eso iba a pasar como pasó. Jamás. Yo cuando estaba en Brasil, cuando todo comenzó, yo no pensé que el guión, que Dios tenía un guión así como pasó. Yo lo único que sabía era que tenía un hijo que me necesitaba y que me tenía que venir volando para que afrontáramos su situación. Eso es lo único que yo sabía. Lo demás no lo sabía yo. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, él salió fue con una palabra. Pero él no tenía el resto de la agenda en la mano y te vas a meter por aquí, vas a hacer así, vas a hacer en el camino. Como si fuese así, como le voy a decir. Un día a la vez. Un día a la vez. Una etapa a la vez. Dios no te permite así desbocarte, no. Él te va llevando, hermano. Él te va llevando. Yo dije que no te aburrido, ¿verdad que no? ¿O sí? Hermano, me alza la mano y me dice, hermano, ya es suficiente, ya. Estoy empalagado, ya no puedo más. Queridos hermanos, llega el día de la operación de Samuel. Oh, eso fue otro, viste, ¿no? Lo que te hablo de las etapas. La operación de Samuel fue programada como 3 veces. Y eso era cambio y cambio, porque en una oportunidad trajeron la prótesis, una prótesis francesa, eso no se fabrica en Colombia, es de Francia. Y cuando el cirujano pasó al correo electrónico pidiendo las medidas exactas de cómo es que era, trajeron equivocada la prótesis. De allá del fin del mundo, de allá de la fábrica esa francesa, trajeron equivocada la medida. Y entonces cuando ya Samuel está hospitalizado, hermano, escuchen esto, y ya el otro día lo iban a operar, se me aparece allá en la habitación un amigo que Dios nos regaló en la clínica, y ese muchacho no hallaba cómo hablar conmigo. No sabía cómo darme la cara, cómo decirme lo que me tenía que decir. Entonces me dice, Ronald, hay problemas.
¿Hay problema? ¿Qué pasó? La prótesis no es. El tamaño, la medida no es esa. Y entonces el doctor mandó a suspender la operación. Porque él no iba a hacer eso con esa prótesis. Entonces, bueno, mandan para la casa a Samuel. Otra vez, mis hermanos, a esperar. Y aquel niño, hermano, desesperado, pegando gritos, llorando a Cabima, ese muchacho, o sea, casi, mira, tú pareces un gaitero, ¿vale? Cabima, entonces, o sea, todo, era llorar Cabima ese muchachito. Desesperado por venirse. Sus amigos le escribían. Y eso era todo una novela, hermano. Con ese muchacho lo calmábamos. Él con sus luchas, con sus batallas. Y nosotros ahí dando palabra y ánimo, aliento y consuelo. No nos quedaba más nada que hacer sino eso. Y ahí pudimos llegar a la fecha, finalmente. Cuando se reprogramó la fecha, llegó Samuel. Es duro, hermano, entregar un hijo a una operación de ese nivel tan terrible, ¿no? Que usted está consciente. Yo me encomendé en las manos de Dios, lo encomendé a Él cuando se lo entregué a ese muchacho que es un regalo de Dios allá en esa clínica. Y Él me prometió, me dijo, yo voy a estar ahí en la operación. Y a Samuel eso le ayudó mucho, que Leider Moncada estuviese allí al lado de él, dándole ánimo hasta que te anestesiaron, ¿no? Ahí estuvo ese compañerito, ese ángel, hermanos, que Dios puso ahí, en esa clínica para nosotros. Y se hizo la primera intervención. Digo primera, ya va a entender por qué. Samuel sale 2, 3 de la tarde, no recuerdo. Él venía saliendo del ascensor, yo le hablé, él abrió los ojos, me hizo así con el dedo, todo estaba sedado y entró a la UCI. Y yo no sé por qué, pero en mí yo no estaba quieto, había algo en todo eso. Debe ser cuando Igor vino a hablar conmigo, yo no sentía a Igor como es él. O sea, Igor es un hombre muy seguro de lo que hace y de todo eso, entonces lo sentí, la operación fue ruda, fue difícil, no sé qué, y pum. Entonces empezó a hablarme cosas que no sé por qué, yo no tenía usted entiende, esa tranquilidad, así no. Yo estaba ahí como inquieto, intranquilo. Yo quedé muy intranquilo. Y me recuerdo que, no sé, pasó como una hora y pico y los valores de Samuel comenzaron a desplomarse. Yo no sé si el pastor los mantuvo informados de todo. Eso empezó, hermanos queridos, Samuel empezó a morirse. Literal, hermano. Yo aquí no estoy ni exagerando ni... Se lo llevaron de nuevo, hermano. Otra vez a quirófano. Yo me desesperé. Me recuerdo que le dije a su mamá, mira, vamos a arrodillarnos aquí, vamos a empezar a orar. Siento que, o sea, la muerte, o sea, uno sentía, hermano, literal, era algo feo, hermano. Era como una batalla a la que nos estamos enfrentando como a la misma muerte, hermano. A la misma muerte que estaba allí queriéndose llevar a Samuel. Queriendo ahí. Y estábamos ahí en esa lucha orando, muchas iglesias orando, hermano. Un ejército de iglesias orando en el mundo entero. Argentina, Colombia, México, Venezuela, España, mucha gente estaba orando por Samuel. Estados Unidos, mucha gente estaba ahí, justo cuando Samuel estaba en el quirófano. Había ejército de personas orando, clamando, intercediendo, haciendo guerra. Era una batalla, hermano, que se estaba librando.
esta vez que yo regresé hace poco, ya después Samuel estaba aquí, a Colombia, y salí a cenar con este que acompañó a Samuel. Y me dijo, Ronald, tengo que contarte. Eso fue muy feo. En ese quirófano estaba la muerte. Samuel, cuando Igor lo abrió de nuevo, estaba negro, totalmente negro. Y el anestesiólogo empezó a decir como que ya, déjenlo ir, ya está. Ese chamito está muerto, déjenlo ir tranquilo, ya, en paz, no hay que hacer más nada. Pero Igor estaba sordo. Igor estaba sordo, hermano. Esa sordera se la puso el Señor. Igor comenzó con sus manos a sacarle los coágulos de sangre así, hermano. Así como se lo estoy explicando. Y le metía para acá la mano y ese hombre estaba batallando para salvar a Samuel. Impresionante. Y después que le sacó todo eso, comenzó a coserle por donde se le estaba escapando la sangre, la hemorragia. Samuel duró 16, no me acuerdo, 16, ¿no? Sin signos vitales. Igor estaba concentrado en parar la hemorragia y después comenzó a traerlo de nuevo, a hacerle las técnicas que ellos hacen para traerlo de nuevo. Y me dice este con el que salí a cenar que él lloraba, y yo lloré en ese restaurante, hermanos. Como usted no tiene idea, no me importó todo ese poco de gente que nos estaba viendo llorar. Y él lloraba, contándome todo lo que pasó. Y hermano, él me cuenta que cuando Igor paró la hemorragia, Igor dijo, ¡ya! Y él dice, ese ya se escuchó en ese quirófano con una autoridad, me dijo él. ¡Wow! O sea, y ahí comenzó a traer, y cuando Samuel volvió y lo estabilizó, lo cerraron de nuevo y quedó bien. Ellos se sentaron, Samuel, así fue que se sentaron en el quirófano, en el suelo, hermano, exhausto. Pero con la victoria. Así me siento yo muchas veces, exhausto, cansado, porque hay pruebas que cansan, hermano. Hay situaciones que agotan, que te desgastan. Yo le decía a un amigo, no, yo he hablado con tanta gente que no sé a quién. Le digo lo que a veces pienso que le dije eso a Antonio y se lo dije fue al otro. Pienso que al otro y se lo dije fue a Antonio. Y ya no sé, ya me confundo. Yo le decía, me siento agotado físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero me siento fortalecido espiritualmente. O sea, esta prueba con Samuel me trajo una, ¿verdad? Dejó en mí eso, o sea, los cincelazos, o sea, siente las manos del alfarero, sientes que te están moldeando, sientes eso. Amén. Yo creo que estoy terminando. ¿No está cansado, verdad que sí, hermano? Un ciclo se cierra y otro se abre. Filipenses capítulo 1, verso 6. Está bonito ese paisaje, ¿verdad que sí? Filipenses capítulo 1, verso 6. Ahí está. Esa hija de su padre, Dios mío santo. ¿Eh? Esa vale. Llegó primero Valeria que yo al versículo. A ver, hermano, ¿cómo dice?
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, nunca la obra del Señor se termina. Nosotros somos personas que estamos en constante construcción de parte de Dios. Estamos, o sea, no se termina sino hasta que nos vamos con el Señor o hasta que Él venga, ¿no? Pero en nosotros hay una constante construcción de parte de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él es detallista. A Él no se le escapa nada. Recuerde, nosotros no le ganamos nunca al Señor, ni piense que usted de forma, bueno, yo voy a ayudar a Dios. Recuerda que en el Señor no hay ¿qué? No hay atajo. Tomando este atajo, no. Abraham y Sara quisieron tomar un atajo. ¿Se acuerda? Y eso no era lo que el Señor había dicho. Porque el Señor le dijo a Abraham, de Sara te voy a dar un hijo, de ella. Dios habló claro con Abraham, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O estoy confundido, hermano? Pero ellos tomaron un atajo. Y ese atajo tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Agar, Ismael, eso, por ahí. Ese es el atajo que tomaron. Y miren las consecuencias que trajo. Entonces no pretendamos nunca como que ayudar a Dios en lo que Él está haciendo en nosotros. Sí podemos hacerlo. ¿Sabe cómo podemos no ayudar a Dios? Disponernos. Cuando nos disponemos y decimos, Señor, aquí estoy yo. Entonces el Señor dice, es que eso es lo que yo quería que hicieras, ya. Que te rindieras por completo para que me dejaras a mí hacer lo que voy a hacer. O sea, hacer lo que está en mi mente, en mi corazón, hacer contigo. Y que finalmente en tu vida se cumpla mi propósito, mis planes. Ahora que tengo un hijo adolescente, yo me recuerdo, yo no sé si yo le di clase a Antonella cuando de adolescente. Ahorita que te vi, me recordé. A mí me tocó allá en la iglesia Luz del Salvador, en una oportunidad, estar a cargo de los adolescentes. Y eso fue un desafío, hermano. Un desafío. Usted no se imagina lo que es metérsele a un muchacho. Y esos que yo tenía eran terribles. Recuerdo que yo comencé con unos poquitos, porque esos estaban reverdes, así con esa cara de, aquí me trajo mi papá para este culto, donde yo no quería venir para acá. Así estaban allá arriba, porque la iglesia Luz del Salvador queda en el último piso. Y yo bajaba a un salón que me asignaban. Al principio no me recuerdo con cuántos eran, pero eran poquitos. 7, 10, no recuerdo. Pero esos, cuando escucharon la primera clase, se encontraron con un profesor que no les fue a llevar un sermón evangélico de esos, ustedes saben, sino que les habló a unos chamos. Y eso le llevaron el cuento a los que estaban arriba todavía, que se quedaron, que no bajaron. Al siguiente domingo, un poquito más, ya no eran 10, ya eran como 18, 20, no sé. Hermanos, llegó un momento en que no cabíamos en el salón con esos muchachos. Y yo me acuerdo que yo estaba en mi casa un día orando por estos muchachos. Y yo tuve no sé, porque no voy a ponerme a inventar cosas, pero vamos a decir que se me vino a la mente, para no decir que tuve una visión. Pero yo estaba orando por estos muchachos y a mi mente lo que vino fue como unas máquinas de esas de construcción, de esas que hacen retroexcavadoras, y yo estaba orando por ellos y yo veía todo eso. Y yo sentí como si el Señor me dijera, estoy construyendo una nueva generación.
Estoy construyendo una nueva generación. Y eso a mí me impactó, porque desde ahí yo entendí, hermanos queridos, escuche esto, que la obra de Dios en nuestras vidas nunca para, sino hasta que usted deja de respirar o hasta que ocurra el rapto y nos vamos y volemos de aquí. Pero la obra no para, no para. Si usted termina, ahorita yo termine, eso es algo que cuando Igor salvó a Samuel, al Señor a través de Igor, pues, pero pasó todo lo que pasó. Y algo que se me olvidó, un detallazo. Igor, el que operó a Samuel en Colombia, fue el que lo operó cuando era bebé en el cardiológico en Caracas. Es el mismo doctor. ¿Ok? Él le dio continuidad a lo que comenzó en Caracas. Él sabía lo que tenía que seguir haciendo ahí. No es que a uno nuevo le entregaron el caso de Samuel, que iba a empezar de cero a ver qué iba a hacer, no. Por eso yo le decía hace rato que el Señor no improvisa. Esa es otra palabrita que quiero que nos llevemos. El Señor no improvisa, Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Dejémoslo quieto, hacer lo que Él está haciendo y déjese trabajar, hermano. Déjese trabajar. Amén. Pero resulta que a Samuel, cuando lo cerró y lo salvó, ¡pam!, quedó una venita ahí. Y entonces yo decía, Señor, yo creía que ya todo esto había terminado. Ahora hay que hacerle otro cateterismo a Samuel. No abrirlo, ya eso ya lo más fuerte pasó. Hay que hacerle otro cateterismo para que aquel que le hizo el primer cateterismo, que es el que le va a hacer ese, Dios mediante, le haga la corrección esa que quedó pendiente de una venita, pero no es nada grave ni nada del otro mundo, sino que como para que saquemos 20 pues en el examen. ¿Me explico? Y me recordé que por qué el Señor no le entregó al pueblo de Israel cuando fueron a conquistar de un solo golpe la tierra, sino que ellos tuvieron que ir conquistando, pedazo por pedazo, hermano. El Señor nos dejó eso ahí para otro reto, otro desafío de fe y ahí, porque Él sigue construyendo. ¿Qué tiene el Señor ahora en eso que viene? Así es. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, quiero que nos pongamos de pie. Traté de predicar hoy distinto con todos ustedes. Quise hablarles en términos que sencillos. Y espero que les haya servido bien, ¿verdad que sí? Sí fui un buen mesonero hoy, hermano, ¿sí? Sí, ¿quedaron satisfechos? No, yo no les voy a pedir propina, no se preocupen. Yo no les voy a pedir propina, pero quedo satisfecho que me digan de que sí los atendí bien, que les serví como era, les puse la servilleta, que todo. Hace 3 días estuve en Ciudad Ojeda y estaba almorzando en un lugar y entonces no estaban las servilletas. Y entonces el mesonero iba, el mesonero venía y yo señor, ¿está bien? Me faltan las servilletas. Y iba y se le olvidaban las servilletas. Iba y me levanté y le dije al dueño, ¿usted tiene servilleta? No te han servido la servilleta. No. Ven acá, muchacho. ¿Qué pasó que no le he llevado? Ay, se me olvidaron las servilletas. Sí les serví la servilleta. Sí les coloqué la servilleta en la mesa, hermano. ¿Sí? Padre, gracias. Gracias por este momento, por este
regalo que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Tú conoces cada situación, conoces cada corazón, Señor, cada prueba, cada problema, Señor, al que ellos a diario se están enfrentando. Humildemente, Señor, desde mi corazón, yo te pido, Padre, que esta palabra que fue hoy servida, mis hermanos la lleven en su corazón, la recuerden, la mediten, piensen. Cuando ellos vuelvan a sus casas, vuelvan allá al lugar quizás donde está el problema, donde está la situación. Mi hermano lleve tu palabra ahí en su mente, en su corazón, y entonces tenga una herramienta del cielo, una palabra, una promesa, Señor, con qué poder enfrentar eso que tiene en casa. Te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi hijo, por la vida de Samuel de Jesús, por la vida de Susana, de Santiaguito. Gracias, Señor, por este regalo tan grande, Señor, que son mis hijos. Bendícelos, Padre. Fortalece la fe de Samuel. Levanta, Señor, la fe en el corazón de mi hijo, Padre. Todo lo que a él le queda por delante, Señor, ahora que está grande, que él tiene que tener conciencia y él también tiene que tener sus propias convicciones, Señor. Y convicciones fundamentadas en la palabra del Señor, no en el intelecto y no en todo aquello que pueda en algún momento sembrar alguna duda en su corazón. Él está en tus manos, Señor, en las mejores manos. Gracias, Padre, por esta iglesia. Bendice a Antonio, a Zoraida. Bendice a cada hermano, Señor, que sirve aquí en la música, atendiendo a las personas cuando llega, atendiendo a los niños, Señor. Oh, Señor, somos tuyos. Somos barro en tus manos, Señor. A pesar de que muchas veces no entendemos lo que tú haces, nuestro entendimiento queda, Señor, neutro. Nuestro corazón, Señor, se mantiene creyendo ahí, en una promesa, en una palabra. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor.